¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy venimos con un videazo para ustedes, muchachos, pensando en ustedes y bueno, también en mí porque lo he vivido. Les voy a dar unos consejos y tips para que no se aburran en el modo carrera. Así que yo sé que a ustedes les va a gustar. Yo sé que a veces empezamos en modo carrera así como contentos, como con la buena actitud, pero llega un momento en que no, ya nos aburrimos, ya no quiero jugar más. Entonces dejamos ahí tirado, dejamos sin terminar el modo carrera. Personalmente yo uso pues unos tips, unos consejos para que no pase esto, para que no nos aburramos, para que esto se haga más divertido y no lo dejemos a mitad de camino y no lo terminemos nunca. Así que, muchachos, espero que les guste el video, que pongan mucha atención. Lo hice con todo el cariño para mi público, parceros. Así que pues si les gusta, espero que al final se suscriban y den like si les gustó. Pero pues yo sé que con estos consejos va a ser espectacular, te vas a entretener más en tu modo carrera. Así que pues sin más rodeos nos vamos a ir con el primer consejo en el día de hoy. Así que vamos allá. Y bueno, parceros, aquí vamos a ir siguiendo los pasos. ¿Listo? Entonces el primer punto, bueno, el primer consejo como tal sería hacer tu propio director técnico o crear uno real. Obviamente en este punto yo tengo ventaja porque juego en PC, puedo jugar con mods, puedo meter técnicos reales como el técnico Ancelotti con el que juego en el Everton. Esa es una ventaja que tengo, pero pues para los que jueguen en consolas, pues crean el técnico pues más o menos que se parezca y pues con su nombre real, o si no, pues como les digo, crean su propio técnico con su nombre o bueno, con el que se les dé la ganita, parceros. Y va de la mano, con esto va de la mano, pues a mí me funciona y me gusta mucho jugar así. Tú creas el técnico, listo, y también puedes crear tu propio jugador, tu jugador real. Crean su propio jugador, lo meten en algún equipo, en el equipo que ustedes quieran. La idea de pronto es en un equipo chico. En mi caso, yo lo crearía en el Atlético Nacional de Colombia, pues es el equipo que yo sigo, que me gusta aquí en mi país. Entonces yo crearía, digamos, mi jugador, en ese equipo lo meto y juego en modo carrera así. Y pues intentaríamos fichar a este jugador algún día, no apenas comiences el modo carrera, pero pues lo puedes fichar en algún momento. Ahí de ustedes van analizando en qué momento lo podrán fichar, listo. Pero me parece que es muy entretenido hacerlo así, crear tu propio jugador, meterlo en ese modo carrera y pues algún día ficharlo y ustedes verán hasta dónde podrá llegar ese jugador que crearon. Listo, muchachos, eso ya es opcional. Listo, ese es el primer punto, comenzamos por ahí, así que vamos a ir al segundo punto, parceros. Bueno, el segundo punto, para que no te aburras en ese modo carrera, yo pienso que la idea es coger un equipo pequeño, un equipo mediano, un equipo de media tabla, listo. Es como lo más ideal. Podría ser equipos de segunda, tercera, cuarta división, que lo más, bueno, los que traen 4 divisiones es la de Inglaterra, la de Alemania trae 3, no recuerdo más, bueno, la de Francia ya trae 2, pero bueno, eso ya es el equipo que pues ustedes deseen. Sería un equipo de media tabla y pues eso lo hace mucho más entretenido, listo. O un equipo de Estados Unidos. Entonces yo creo que hay varias opciones, porque pues la mejor idea, la mejor opción son equipos más o menos medianos, pequeños, para que no te aburras tan rápido el modo carrera. Pues como llegar a escoger el Real Madrid o Barcelona, pues no creo que sea muy viable y no creo que sea tan entretenido, pues pienso yo. Pero pues obviamente también lo pueden hacer con las siguientes reglas que les voy a dar, listo. También la idea es que de pronto hay algunos equipos de media tabla o equipos de segundas divisiones que tienen estadios licenciados. Esto también me parece que le da un plus al modo carrera, que tu equipo tenga el estadio licenciado. Es una muy buena opción, listo, muchachos. Entonces este sería el segundo punto. Ahora vamos a ir al tercer punto, donde vamos a ver pues las opciones que vamos a escoger para este modo carrera. Y bueno, muchachos, el tercer consejo para que no te aburres en tu modo carrera tan rápido. Bueno, les comento, aquí en dificultad del partido va a ser, en definitiva, va a ser lo más complicado posible.
y con sliders. Les voy a dejar los sliders en la descripción, que son de, como lo he dicho en videos pasados, son sliders creados por una comunidad inglesa que son excelentes, yo siempre los uso, así que se los voy a dejar en la descripción por si los quieren probar. Pero entonces el nivel de partido siempre va a ser definitivo, ¿listo? La duración de cada partido va a ser de 6 minutos. Me parece que es un tiempo acorde, no es ni tan cortico ni tan largo, está más o menos en el punto. Seguimos acá en divisa, pues yo la verdad siempre lo pongo en dólares, o ya si ustedes quieren, por si juegan, no sé, en Inglaterra poner libras o en España poner euros, pero pues por lo general yo siempre pongo dólares. Listo. Seguimos aquí con las competiciones europeas, las vamos a dejar activadas, eso sí, pues normal, se deja activado. En periodo de traspasos, esto lo vamos a dejar totalmente desactivado, que quede el primer periodo de traspasos desactivados, que nadie haga fichajes para que no empiece a todos los equipos a comprar jugadores así como locos y ver fichajes muy raros, así que me parece que es la mejor opción dejar esto desactivado. Listo. Ofertas de trabajo internacionales las vamos a dejar desactivadas, pues porque pues a mí me gusta tratar de hacerlo realista. Como les digo, esto es una combinación de un modo carrera realista con un modo carrera para que no te aburras tan rápido. Algo así, es una combinación rara, pero pues me parece que es perfecta. Entonces vamos a dejar desactivado las ofertas de trabajo internacionales. ¿Listo? Seguimos con la rigurosidad de negociación. Aquí va a quedar en inflexible, la más complicada. O sea, va a ser complicado hacer fichajes, pero me parece la mejor opción, muchachos. Espaldarazo financiero, obviamente desactivado. ¿Listo? Entonces así va a quedar nuestras opciones para este modo carrera. Va a ser complicadito, pero esa es la idea, para que no nos aburramos, no te aburras tan rápido del modo carrera. ¿Listo? Entonces vamos al siguiente punto, al cuarto. Perfecto, seguimos acá en el siguiente punto, vamos en el cuarto consejo, que sería escoger la copa que menos nos pague, pues porque va a ser como la más fácil. Se van a dar cuenta que pues obviamente escogimos la dificultad más difícil con estos sliders, que lo hace ver mucho más realista, así que vamos a escoger el trofeo de campeones, el más barato. En este caso aquí pues sería este de 1.300.000, ¿listo? Y bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? En esta copa, la verdad, sinceramente, yo no juego estos partidos, no me llaman para nada la atención. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo simulo, ¿listo? Pero pues me parece, yo lo hago así. Pero si a ustedes les gusta de pronto jugarla, también es una buena opción para conocer sus jugadores, para ver qué tal juegan, cómo funcionan en la cancha, también es una buena opción. O sea, no es mala opción simularla y tampoco es mala opción jugar el campeonato para probar sus jugadores. Ahí las dos opciones me parecen válidas, así que pues ya van ustedes que deciden. ¿Listo? Pero obviamente esto sería los que decidan simular esta copa, no van a simular absolutamente ningún partido de los que vengan de aquí en adelante. Yo personalmente juego todos los partidos. Como les digo, juego todos los partidos menos estas copas de pretemporada. ¿Listo? Así pues que ya deciden ustedes, pero de aquí en adelante, después de esta copa, todo lo van a jugar. ¿Listo, parceros? Ya saben, todo lo van a jugar, lo que sea. Vamos con el consejo número 5. Pues no sé cómo les parezca a ustedes, muchachos, pero pues para mí son pequeños detalles que hacen que pues que uno no se aburra tanto del modo carrera, pero pues que son detalles que a mí me gustan. Este consejo número 5 es cambiar de ropa al director técnico, puede ser en cada partido o cada 2 partidos. ¿Sí? Esto lo hace un poco más realista, o no sé, pues a mí me parece más entretenido, no sé a ustedes. Son detalles, pequeños detalles que pues que mejoran el modo carrera y pues en tu cabeza y tú vas imaginando cosas, entonces pues puedes cambiarle la ropa al técnico. Yo lo hago en mi modo carrera del Everton, de vez en cuando le cambio la ropa, o digamos si hay rueda de prensa nos vamos, no sé, más deportivos o algo así, y cuando hay partido
pues nos vamos más presentables. Es una buena opción. Listo, muchachos, ese es el consejo número 5. Es un pequeño detalle pero que influye mucho. Bueno, vamos con el consejo número 6, que es no entrenar a tus jugadores de la plantilla, muchachos. No entrenar a estos jugadores, ¿por qué? Porque se van a chetar muy rápido. ¿Y qué va a pasar? Les van a llegar muchas ofertas de muchos equipos todo el tiempo, va a ser un caos. Entonces me parece que la mejor opción es no entrenar a los jugadores, dejar que ellos mismos alcancen su nivel. Me parece que es la opción más viable para este modo carrera, porque me parece que estos entrenamientos chetan demasiado a los jugadores, así que por eso pues no me gusta demasiado hacer estos entrenamientos. Pero pues si a ti te gusta puedes hacerlo, pero como les digo, es mejor no hacerles entrenamientos para que no les lleguen demasiadas ofertas a los jugadores. Entonces me parece que es un poco más realista, más viable y menos aburrido. Seguimos con el consejo número 7. Pon tus propios objetivos, y si conoces los objetivos del club actualmente, mucho mejor. Por ejemplo, yo en el Everton, pues ¿qué le exigen al Everton hoy en día? Clasificarse a Copas de Europa, más que toda Champions League. Es lo que siempre he escuchado. ¿Qué pasa? En mi modo carrera, por si ustedes no lo han visto, mi objetivo, el que yo me puse, pues también llegar a Copas de Europa, pero pues si llegamos a Europa League es un objetivo supremamente bueno, porque Everton hace muchísimos años no juega Copas de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Tú te puedes poner tus propios objetivos y así también va a ser muy interesante, y así lo estoy haciendo en mi modo carrera con el Everton. Me propuse llegar a Europa League y por un punto o dos casi me quedo por fuera, pero alcanzamos a clasificar. Igualmente ahí están los videos o la lista de reproducción, el modo carrera con el Everton, por si alguien lo desea ver. Listo, muchachos, entonces ten en cuenta eso, crea tus propios objetivos. Si conoces los objetivos del club en la vida real, también es una buena opción que trates de meterlos acá en tu modo carrera. Listo, vamos con el consejo número 8, muchachos. Bueno, acá yo creo que FIFA pues siempre ha tenido este error, que hay jugadores que nunca juegan, nunca los pones a jugar, y de un momento a otro llegan diciéndote que te paguen, bueno, que les pagues más sueldo porque están haciendo demasiado en el club, están jugando muy bien y necesitan que le paguemos más. Pero qué bobada es esta, ni siquiera juegan y vienen a pedirnos más plata, obvio no. ¿Qué pasa? Pues obviamente esto es un error de FIFA. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a dejar salir, porque de todos modos, si no los dejas salir y si no les subes el sueldo, pues ellos se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Jugadores que no tienen nada que ver, ni siquiera han jugado un minuto en nuestro equipo y me van a pedir que les suba el sueldo, es ilógico. ¿Qué hago yo? Yo los dejo salir, los pongo en venta o lo que sea, pero chao, se van, muchachos, se van. Así que ese es el consejo número 8. Vamos con el consejo número 9. Ponle botines reales a tus jugadores de todo el equipo. Como les digo, son pequeños detalles, pero que a mí me encantan, me hace sentir mucho mejor, me hace sentir que el modo carrera es más realista. En este caso, yo tengo mods, como les digo, como algunos saben, pues en los mods tenemos botines diferentes, tenemos botines de bota larga y bota corta, cosa que en los botines de consolas normalmente vienen solo los de bota larga, es lo que yo he visto. Pero también tenemos botines muy diferentes de otros colores, entonces me parece muy interesante. ¿Qué hago yo? Cojo a jugador por jugador de mi equipo y les pongo los botines actuales que ellos usen hoy en día, ¿sí? Me parece que eso le da un plus, son pequeños detalles como les digo, pero me parecen geniales. Y también poco a poco vas cambiando los botines del resto de los jugadores de los otros equipos. Obviamente que esto pues cansa mucho y es muy largo, tienes que invertir mucho tiempo, pero como les digo, yo lo hago poco a poco. Primero con todos mis jugadores de equipo les cambio todos los botines y luego de a poco
voy cambiando los botines a los otros jugadores de los otros equipos. Si deseas, pues no deseas cambiarlos a cada uno, pues les cambias solamente a los jugadores más conocidos. Ese es un detalle muy bueno que hará un poco más entretenido tu modo carrera. Seguimos con el consejo número 10. Este me parece muy importante, muchachos. Me parece muy importante para no aburrirnos y para hacerlo más realista. Entonces, ¿cuál es? Van a usar los ojeadores, tenemos 3 disponibles, ¿cierto? Si desean y si les alcanza el dinero, usen los 3 ojeadores. Si no, usen para el que le alcancen. Si le alcanza para uno, listo. Y si le alcanza para 2, pues bien también. ¿Qué pasa acá? Vamos a usar estos ojeadores o este ojeador para que nos traiga solamente 15 jugadores de cantera, muchachos. Vamos a tener 15 jugadores de cantera durante toda una temporada, o sea, durante todo un año. No vamos a tener ni más de 15 ni menos de 15, muchachos. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Todos los jugadores de cantera van a ser de una misma nacionalidad. Si jugamos en Inglaterra, bueno, en mi caso con el Everton, yo lo hice así. Yo tuve 15 jugadores de cantera, tuve 12 jugadores ingleses y podemos tener unos 2 o máximo 3 jugadores de otro país. Me parece que es algo mucho más realista. Listo, no sé qué les parezca a ustedes, pero me parece algo muy real y pues un poco más entretenido y, como les digo, no tan aburrido. Entonces ya saben, 15 jugadores de cantera, más o menos 12 de una misma nacionalidad, pues de la nacionalidad donde estén jugando el modo carrera, y 3 jugadores que sean de un país diferente. Me parece que es una opción perfecta. Y también, ¿qué es lo más importante, muchachos? Que van a recibir todos los jugadores que traigan. Ustedes no se van a poner a escoger, ay, este es malo, no, lo desecho. Ay, este es bueno, este sí lo dejo. No, van a recibir los 15 jugadores que les traigan esos ojeadores, sean buenos o sean malos. ¿Listo? Eso va a ser muy importante, va a ser, como les digo, mucho más entretenido. Así que, pues cuando ustedes, algún jugador de esos de cantera les exija subir al primer equipo, que ya estoy listo para subir al primer equipo y para jugar, pero si ese jugador es ya demasiado malo y no tiene nada de potencial, chao, prescindimos del contrato y vamos quedando con los pocos jugadores que hayan, vamos quedando. Pero si un jugador muy bueno, con muy buen potencial, te dice quiero subir al primer equipo, para arriba, papá, lo subes. Porque es que, ¿qué pasa? No podemos subir todos los 15 jugadores al primer equipo porque nos vamos a llenar, por decirlo así, de basura de jugadores y vamos a tener que estar prestando jugadores, que vendiendo. No, eso no es así, muchachos. Aquí los que mandamos somos nosotros, así que si nos van a venir a exigir, no, señores, nosotros somos los que mandamos. ¿Listo? Así que, si, como les digo, si un jugador malo les pide subir, nada, prescindir de su contrato y chao. Pero si es bueno, tiene muy buen potencial, para arriba, papá. Y después de que ya tengan los 15 jugadores de cantera completicos, vamos a llamar de vuelta a los ojeadores y los dejamos ahí quieticos. ¿Listo? Ahí quedan quieticos hasta la próxima temporada. Cuando ya llegue la próxima temporada, ya los vamos a enviar otra vez a ojear, a buscar jugadores jóvenes. Igualmente vamos a volver a recibir 15 jugadores, así todas las temporadas, muchachos, solamente 15 jugadores. Bueno, amigos, seguimos con el consejo número 11. Este consejo también es muy importante para no aburrirnos. Bueno, mejor dicho, todos son importantes. Este consejo, muchachos, ¿cuál es? Es el siguiente. En la primera temporada, a los 6 meses que llevemos en el equipo, no vamos a hacer de una vez a comprar un montón de fichajes, a vender un montón de jugadores. No, señores, así no funciona. ¿Qué pasa? A los 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Si podemos, si nos llegan ofertas, vender 1 o máximo 2 jugadores, nada más. Vender a esos jugadores, o mejor dicho, los que ya estén muy viejitos, los que ya sean extremadamente malos, vender 1 o 2 de esos jugadores. ¿Listo? Y para que fiches, deberías fichar más o menos 1 o máximo 2 jugadores también. Listo, para vender 1 o 2 jugadores y para comprar 1 o 2 solamente. Aunque yo digo que para comprar, dejar solo un jugador, solo comprar un jugador y vender 1 o 2.
Esa es mi opinión, me parece mucho más realista. Así lo estoy haciendo con el Everton. Como les digo, si no lo han visto, pues para que lo vean. Así que me parece mucho mejor opción. ¿Y qué pasa? Ya cuando termine toda la temporada, ¿qué vamos a hacer? Ya es cuando los equipos sí miran cómo se van a armar, qué jugadores traer, qué jugadores vender, pero porque pues ya se ha terminado la temporada y queremos comenzar a revolucionar el equipo, a mejorar el equipo. Entonces ahí sí se van a venir ya más de un fichaje, más de dos fichajes, o se van a vender más de 2 jugadores o más de 3 jugadores, porque pues ya a final de temporada, para comenzar una nueva, ya hay que revolucionar el equipo, hay que mejorarlo. Así que aquí es donde sí podemos hacer esto, pero a los 6 meses de llevar en el equipo no vamos a hacer esto. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que les quede claro. Bueno, siguiente consejito, muchachos. Siguiente consejo número 2. Si tienes algún equipo de segunda división o de tercera división, ¿cómo van a hacer los fichajes acá, muchachos? Si tu equipo, por ejemplo, es de segunda división, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar jugadores que estén en tercera o cuarta división. Bueno, como sabemos, solo en Inglaterra hay 4 divisiones hasta donde tengo entendido. Entonces vamos a hablar de tercera división. Si tu equipo es de segunda división, vas a mirar jugadores de tercera división que sean pues más o menos buenos, que se acomoden al perfil de tu equipo. Pueden usar sofifa.com y a mirar los potenciales, mirar los atributos de cada jugador y tratar de fichar jugadores de tercera división si tu equipo es de segunda división. Y también, ¿qué puedes hacer? Tratar de pedir préstamos a los equipos de primera división, pero no llenarte de préstamos. Obviamente eso tampoco sería realista. Por lo menos 1 o máximo 2 préstamos a un equipo de esos grandes. Un ejemplo, si estamos en Inglaterra, pedirle un préstamo al City, al United, un jugador de esos jóvenes que se vean que son buenos. Se puede hacer eso. Listo, muchachos. Préstamos a equipos grandes de primera división si tu equipo es de segunda división, y comprar jugadores de tercera división. O también la otra opción es comprar jugadores a equipos de tu misma división, pero que queden por debajo de la tabla, pues por debajo de tu equipo. Listo. O equipos que vayan a descender. Tú miras, tú pescas ahí qué jugadores hay buenos de esos equipos que van a descender, y te compras el mejor jugador de ese equipo que va a descender. Listo. Hay que analizar, espero que me estén entendiendo, pero pues es una gran opción. O si tú vas a ascender, también puedes tratar de fichar jugadores de esa división, de esa segunda división, y pues vas a mejorar mucho tu equipo porque tú vas a ascender. O sea, ya el equipo va a estar un escalón más arriba de los otros. ¿Listo? Espero que me entiendan, muchachos, espero que me entiendan. Vamos con el consejo número 13, muchachos, y este es: si te llegan a echar del equipo porque te fue la verdad muy mal, pues no vas a dejar el modo carrera tirado. Como es en la vida real, pues te echan, pero otro equipo te contrata. Listo, nos echaron tales pascuales, pues esperamos que nos llegue pues otra oferta, la analizamos y la aceptamos, y vamos a seguir con las mismas reglas. Me parece muy realista no dejar el modo carrera tirado porque te echaron, sino aceptar otro equipo y seguir luchando porque tú como técnico tengas un nombre en el juego. O sea, crezcas como técnico. Listo, muchachos, este es mi consejo número 13. El consejo número 14 es: si ya llevas muchos años en tu equipo, te ha ido más o menos bien, pues no has ganado ligas ni nada por el estilo, pero pues de pronto has ascendido, o si eres de primera división, el equipo pues le ha ido bien, pero pues no ha podido quedar campeón de liga, no importa. Si ya llevas muchos años y te llegan ofertas de un equipo mediano o grande, acéptala. O sea, si ya llevas muchas temporadas, puedes aceptarla. Me parece también muy realista porque pues ya tienes un camino con ese equipo, ya llevas varias temporadas, lo has sostenido, ha jugado bien el equipo, y te llega una oferta de un mejor equipo o de un equipo grande, acéptala. Me parece muy realista. O sea, hay que meterse en el papel, muchachos, hay que meterse en el papel para que no nos aburramos. Esa palabra suena tan mal. Bueno, así no nos aburrimos en el modo carrera.
Y bueno muchachos, vamos con el consejo número 15, el último y el más importante. ¿Saben cuál es? Pues el último consejo es aplicar todas estas reglas que les acabo de decir y así no nos vamos a aburrir en nuestro modo carrera, muchachos. Así va a ser más entretenido y más realista. Si lo quieren ver, como les digo, en mi modo carrera, los que yo hago, bueno, en este caso el que yo estoy haciendo con el Everton, no me he aburrido porque está muy entretenido. Es más, cada vez quiero jugarlo más. Así que muchachos, estos son los 15 consejos para no aburrirnos en nuestro modo carrera y sea mucho más entretenido, ¿listo? Así que espero les haya gustado, se suscriban si les gustó, si les gusta mi canal, den like y bueno, nos vemos en un próximo video y espero que estas reglas o estos consejos les ayude para que se entretengan más en sus modos carreras. Así que chao muchachos y que les vaya muy bien. Chao, chao.